Bien, continuamos entonces con el rig de las llantas. En el video pasado creamos esta curva de control y la exportamos a una librería para no tener que construirla de nuevo nunca más. ¿De acuerdo? Eh, Muy bien, entonces, si este será nuestro control y queremos que ese control gire tanto este punto como este punto de acá, esos dos pivotes, de manera simultánea, es decir, que cuando nosotros giremos el control, ellos dos giren. Lo primero que hay que hacer es pensar en la interfaz, ¿de acuerdo? Más allá de los mecanismos de cómo conectar las rotaciones de esos dos objetos a las rotaciones de este control, primero pensemos en el diseño de la interfaz de esta grúa, ¿ok? ¿Dónde quedaría bien ese control? ¿Dónde sería más accesible para el animador? Bueno, a mí me parece que cualquiera de las dos llantas funciona, cualquiera de los dos ejes me refiero, al eje delantero o al trasero. Eh, yo pienso colocar la curva en el eje delantero, ¿de acuerdo? Pero también necesito que, además de que la curva la vea de este lado, la vea también de este lado el animador, ¿de acuerdo? Por si él está trabajando aquí en la grúa, puede accesar fácilmente al controlador de las llantas tanto de este lado como si lo está trabajando de este lado, pues de este otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo primero que necesitamos es que este control se encuentre sobre la misma ubicación que tiene el pivote delantero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí va un truco que utilizamos muchísimo y esto es aprovechando el espacio local, ¿de acuerdo? Seleccionamos el control que en este momento es hijo de la escena, ajá, y lo hacemos hijo directo de el null de la llanta delantera, ¿de acuerdo? Del neutral de la llanta delantera. Entonces lo arrastro hacia acá con Alt sostenido, presiono Control R para acomodar el schematic y entonces ahora tengo este ahí, que es hijo de este null que está por acá, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, eh, aprovechando la regla del espacio local, yo ya sé que si yo regreso este en transformaciones a cero, va a ubicarse donde está su padre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, su centro se ubicará donde está este nulo, ¿ok? Entonces selecciono ese control y puedo presionar Control Shift R o regresar a cero estas casillas. Yo les recomiendo que se acostumbren a presionar Control Shift R, es mucho más rápido, mucho más eficiente, ¿ok? Listo, ya tengo el control ahí, ¿no? Y aquí viene un concepto importante, algo que suele confundir mucho a la gente que comienza esto de rig, ¿ok? No es lo mismo mover el objeto que mover los puntos del objeto, ¿de acuerdo? Cuando yo muevo esto en modo objeto, estoy desplazando el centro de ese objeto, ¿de acuerdo? Yo vuelvo a seleccionarlo, presiono la tecla B y su centro está desplazado. Ok, cuando yo muevo los puntos del objeto, es decir, acceso con la tecla T a los puntos y los muevo hacia acá, si yo selecciono el objeto, el centro sigue en el mismo lugar. Lo único que se modificó fue la ubicación de esos puntos, es decir, la forma. ¿Ok? A esto me estaré refiriendo cuando yo diga movemos los puntos o movemos la forma o movemos el nodo de forma. Quiere decir que no vamos a desplazar el objeto, sino vamos a modificar la forma del objeto, que no es lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero que me salta es que esta curva está dándonos la cara frontal hacia donde no debería estar alineada, ¿de acuerdo? Esta curva debería estar alineada hacia este lado, es decir, la cara frontal debería apuntar hacia X. Entonces, los puntos, ¿de acuerdo? Nodo de forma, no el pivote del objeto, voy a rotar los 90 grados, ¿ok? Entonces, presionando Shift, dejándolo sostenido, voy a rotar sobre el eje de Y 90 grados, ahí está, ajá, y después voy a escalar en Y y X únicamente. Recuerden, si ustedes colocan el mouse sobre esos dos ejes, el espacio contenido entre esos dos ejes únicamente escalará en esos dos ejes. Y ya que tengo así la curva, fíjense, el centro sigue en el mismo lugar exactamente, ¿ok? Me voy a la vista lateral. Aquí pongo que pueda ver todo de nuevo. Y modificando los puntos, ¿eh? No he modificado para nada el centro del objeto. Modifico los puntos y acomodo esto que quede más o menos al centro de mi llanta, ¿de acuerdo? Que es por ahí.
más o menos por ahí. Ok, puedo escalar aún más. Y acomodar de nuevo, ok. ¿Qué tal? Ahí, más o menos. Ok, con eso es suficiente para mí. Ahí tengo el control de la llanta. Ahora, si yo quito aquí el X-Ray, ese control está escondido y no me gusta que esté escondido porque el animador tiene que verlo claramente. Entonces, seleccionando los puntos, voy a moverlos hacia la derecha. Y aquí en la vista frontal, voy a activar otra vez todos los objetos. Lo voy a acomodar, ¿de acuerdo? Lo voy a acomodar más o menos por ahí, está bien. De tal manera que el objeto queda así. Ahora, como es negra la curva, se confunde ahí con las llantas y de hecho nunca dejamos una curva de color negro en un rig porque ese es el color con el que son creadas. Entonces, por lo general siempre ponemos colores a nuestras curvas, ustedes ya saben, accesan aquí al godete. Voy a poner un color rojo, ¿de acuerdo? Selecciono el rojo, selecciono la curva y doy clic derecho para terminar la operación. ¿Ok? Y entonces ahí tengo el control. Ajá. Este control que visualmente parece estar aquí, pero que realmente el origen lo tiene ahí. Ajá. Esta curva ya va a poder rotar en este sentido y va a causar que las llantas giren. ¿Ok? Esta curva es la que el animador podrá manipular. Y les tengo una buena noticia. Si el animador llega a darle Control Shift R a esa curva jamás se va a mover de ahí. ¿Ok? Esa es la posición neutral de esa curva. Y aquí viene la explicación de por qué se crean estos nulos y se les llama neutral. Bueno, es un nulo que está en la ubicación del eje delantero, ¿de acuerdo? Él siempre va a tener transformaciones, pero él nunca será modificado por el animador. El animador no tendrá acceso a estos nulls, ¿de acuerdo? Estarán bloqueados. El animador no puede manipularlos, ¿ok? Por lo tanto no puede romper el rig. Y entonces se llama neutral porque son los encargados de brindarle una posición neutral a los controles. Los controles siempre serán hijos de neutrales la mayor parte de las ocasiones, ¿ok? Por lo tanto el control, a pesar de que tiene transformaciones realmente, como tiene un padre en esa misma ubicación, su espacio local siempre será 0, 0, 0, 0, 0 y 1 en escala, ¿ok? Espero hayan entendido la fusión de los neutrales. De cualquier manera, a lo largo de todo el curso estaremos haciendo muchos neutrales y comprenderán el efecto que tiene esto sobre un control. ¿Okay? No es lo mismo que yo tenga el control sobre este padre, ¿no? Más bien este control hijo de ese neutral y de control shift R y no pueda pues esa sea no pueda regresar a ningún otro lugar, pues esa sea su ubicación original, a que yo lo quite de aquí, sea hijo de la escena y entonces presione Control Shift R y entonces sí el pivote se va al centro de la escena, ¿de acuerdo? Es por eso que utilizamos estos famosos neutrales que al final esconderemos y meteremos en un grupo al cual nadie más que nosotros podremos accesar, ¿ok? Muy bien, entonces ahora viene otra cuestión. Si yo apago aquí X-Ray, que es como el animador va a trabajar, pues sí, está padre mi control, ¿no? Está ahí, lo puedo ver, lo puedo seleccionar, puedo girarlo. Ajá. ¿Y qué pasa si el animador está trabajando de este lado? Y chin, ¿a poco se va a tener que dar vuelta hasta acá para seleccionar este y le voy a regresar acá? No, eso de verdad no está bien. Entonces vamos a duplicar esta curva, ¿de acuerdo? Duplico esta curva y la escalo en x-1 para que quede, debería quedar del otro lado. Al parecer es escalarla en todos los ejes. Bueno, no importa, la duplico, muevo los puntos, ¿de acuerdo? Hacia el otro lado. Ahí está. Y ahora sí tengo curvas de los dos lados, ¿ok? Pero yo necesito que esa curva de los dos lados realmente sea una sola curva. Es decir, que cuando yo seleccione este, también se seleccione esta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitan ser una sola curva. Ya saben ustedes hacer eso. Vamos a seleccionar estas dos. Y aquí en la camarita Isolate Selection. Y entonces utilizamos en Model Create Curve, la herramienta de Merge, ¿ok? Selecciono esta curva, luego el boundary que anda por ahí es ese, luego selecciono esta y selecciono el boundary y va a generar esa curva, esa nueva curva, ¿de acuerdo? Ustedes pueden elegir entre tangencia o curvatura, ¿de acuerdo?
A mí me parece que curvatura se ve interesante, por lo tanto me quedo con ese y nada más pongo delete para borrar la curva anterior y entonces termino con esta curva, ¿ok? Esta curva la pinto de rojo de nuevo. Ajá, y entonces tengo curvas de los dos lados, ¿ok? Si yo selecciono esta es la misma curva que del otro lado y cuando yo gire, bueno, aquí va a haber un detalle, como acabamos de crear esta curva a partir de la existencia de otras dos curvas, el origen siempre será el centro de la escena. Necesitamos cambiar eso y ustedes ya saben hacerlo. Simple y sencillamente es seleccionar la curva, hacer la hija de nuestro nulo neutral de la llanta delantera, presionar Control Shift R para que se ubique en ese punto. Ahí está, el centro está justo ahí y nada más tenemos que modificar la forma de esta curva con unos puntos para que quede más o menos en el centro de nuestra llanta, ¿ok? Aquí se vale ser tan clavado o tan light como ustedes prefieran, ¿de acuerdo? Yo suelo estar siempre en un punto intermedio, ni me gusta que queden las cosas así tan exactas porque no lo requiere el medio, a menos que sea una tarea que sí requiera una precisión total, ¿no? Pero si no, la verdad es que no vale la pena perder el tiempo en eso. Entonces a mí en la vista lateral eso me da una buena impresión de que está más o menos en el centro, esta curva a nivel forma con respecto a la llanta y con eso me conformo, ¿ok? ¿Listo? Entonces ahora sí tengo la curva que controlará las llantas cuando yo gire esto. En el próximo capítulo hablaremos de cómo ya tenemos la interfaz, ¿no? Esta interfaz es esa curva que va a girar esas llantas, esas cuatro llantas. Ahora hablaremos de el mecanismo detrás de esa interfaz que hace que cuando nosotros giremos esto, las llantas o algún nodo que se encuentre en el pivote de cada llanta, de cada eje, perdón, el delantero y el trasero, reciba la información de rotación de este control y también gire a la par con la rotación del control. ¿Ok? Nos vemos entonces en el próximo video.